buenos días a todos ustedes. Estamos en las instalaciones del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, próximos a iniciar las entrevistas a las participantes, todas ellas mujeres, por un decreto que obliga y compromete a nuestra Comisión de Selección de Participación Ciudadana para que sí sea en este caso, ¿no? Damos la bienvenida a nuestra primer participante, Leticia Bravo, al igual que a todos y cada uno de los medios de comunicación que están aquí el día de presentes. Agradecemos también a todas las personas que están ya conectadas a este medio digital para que den seguimiento puntual, ¿verdad?, del trabajo que habremos de realizar en estas entrevistas con los 11 participantes que tendremos a bien conocer para aprender de sus capacidades y competencias en cuanto al puesto por el cual están postulando. Bienvenida, Leticia. Gracias. Bienvenidos, compañeros todos de la comisión. Estamos ya listos para empezar, ¿no? Muy bien. ¿Tiene algún comentario, pregunta que quisieran empezar con Leticia? ¿No? Yo puedo empezar con una primera pregunta introductoria. Quisiera que nos diera tu exposición que fundamenta las razones por las cuales, Leticia, consideras que eres una contendiente con la capacidad para ocupar el puesto dentro del comité, por favor. Gracias. Sí, gracias. Bueno, buenos días. Quisiera primero hacer una breve exposición de mi visión sobre el sistema ciudadano anticorrupción y de la Comisión de Participación Ciudadana para después presentar por qué considero que tengo un perfil idóneo para ocupar un lugar en esta comisión. Sabemos que la corrupción permea en México de manera grave. Esto afecta de manera integral al país en diferentes sectores económicos, sociales y culturales. La corrupción y la impunidad potencian estas problemáticas. La corrupción permea los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, y de acuerdo a Transparencia Internacional, 90% de los ciudadanos mexicanos sabemos que la corrupción es un problema grave. Estamos muy mal posicionados a nivel internacional, en la posición 135 de 180 países, estamos entre los peores evaluados de América Latina, y estamos junto con Rusia como los peores evaluados del G20. También México, junto con Filipinas, somos los países con mayor impunidad. En México, de acuerdo a estadísticas, de 100 delitos únicamente se denuncian 11, se persiguen 6 y se resuelven 3. Esto se traduce a que estamos en un 97% de impunidad según la anatomía de la corrupción. Ante este desolador panorama y con el esfuerzo conjunto de la sociedad civil, se reformó el artículo 113 constitucional para crear el Sistema Nacional Anticorrupción y también con la reforma del 73 constitucional se promulgaron las leyes que le darán fuerza a este sistema. Lo importante de este sistema es que el eje rector será presidido por un comité de participación ciudadana. Mi visión del sistema estatal anticorrupción, bueno, es un mecanismo de coordinación entre los 3 órganos de gobierno, con 2 vertientes importantes. Una, promover la rendición de cuentas. Aquí entra 3 líneas de acción importantes: la transparencia, el acceso a la información y, por ejemplo, la no opacidad. El otro eje rector es combatir la corrupción, que abarca la prevención, disuasión, vigilancia, fiscalización y sanciones de toda autoridad o persona moral que use recursos públicos. Para lograr este objetivo, bueno, será mediante mecanismos eficaces pero también eficientes. Mi visión rápida de la Comisión de Participación Ciudadana, bueno, vamos a hacer un enlace con la ciudadanía. ¿Por qué? Porque el presidente de esta comisión es el que preside el comité de coordinación que está formado por las instituciones y órganos, por los presidentes de estos órganos que conforman el comité de coordinación, es decir, todo se lleva mediante un engranaje y alrededor de este sistema están
los 32 sistemas locales del país. Para mí, los integrantes de la comisión tienen una responsabilidad pública regida por normas específicas, tienen que apegarse a la Constitución, a las leyes y a la normatividad. No somos activistas, no seríamos activistas sociales, sino somos ciudadanos que en coordinación con el comité coordinador daremos sustento al sistema estatal. ¿Cómo? Mediante dos vertientes, una función propositiva y una función pedagógica. Propositiva, bueno, proponiendo metodologías e indicadores para incidir en la generación de políticas públicas que permearán del sistema nacional al sistema estatal. Y pedagógicas, que es importantísimo, es la prevención y instaurar una cultura de ética pública que es vital. Creo que la prevención es una herramienta indispensable para empezar a hacer un combate frontal de la corrupción. Y mediante el fortalecimiento de acciones preventivas a partir del diseño e implementación de políticas de integridad. Los objetivos de la Comisión de Participación Ciudadana, yo creo que se deben de trabajar en 3 líneas de acción, que serían la transparencia, el acceso a la información y rendición de cuentas y la sensibilidad política. Creo que debemos de ser gestores de un nuevo modelo de gobernanza en el cual impere el diálogo, el consenso y una sinergia entre la ciudadanía y el gobierno. La proactividad, ser una comisión proactiva que implica tener iniciativas, permitir el desarrollo de acciones creativas y audaces para generar mejoras y consolidar la transparencia y que permitan generar una cultura de información. Creo que los mexicanos no estamos conscientes de la importancia que tenemos del derecho a la información. En México tenemos leyes de avanzada, la ley de acceso a la información y la ley estatal, que son de primer nivel. Sin embargo, la ciudadanía no sabe que tiene este derecho constitucional establecido en el artículo 6 y no lo utilizamos. Únicamente el 5% de los mexicanos han realizado, por ejemplo, una consulta pública y únicamente el 14% consulta en los portales de Internet para acceder y revisar alguna información. Las funciones de la comisión es crear un vínculo entre el gobierno y la ciudadanía, acercando herramientas para poder participar mediante acciones que abonen al combate a la corrupción. Los retos grandes, complicados, el escenario en Coahuila difícil, 9 de 10 coahuilenses no confían en las instituciones. ¿Por qué no confiamos? Porque las autoridades no hacen lo que tienen que hacer. A las autoridades no les gusta dar cuentas, no les gusta que se les pregunte sobre qué hacen y para qué lo hacen, y esto es una exigencia que tenemos que hacer a partir de la ciudadanía. Tenemos las herramientas, la importancia de la coordinación entre el sistema nacional y el sistema estatal. Creo que para que se consoliden ambos sistemas debe de haber una armonía entre ambos, de acuerdo al diagnóstico que tenemos de nuestra Constitución y la legislación que se realizó. Desde el punto de vista constitucional salió en semáforo verde, sin embargo, en el diagnóstico de armonización de la ley general y la ley estatal sí hubo ahí algunas semáforos en amarillo. Uno que yo considero importante y creo que sí debería tomarse en cuenta por la comisión sería que no establece las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y las acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos. Esto no viene en la ley estatal y considero que es de vital importancia que sí se establezca lo relativo a esto para empezar con una cultura de ética pública. Lo que queremos son servidores con ética pública que estén conscientes de los valores éticos y de las funciones que tienen que desempeñar.
En este sentido, creo que algunos puntos importantes para cumplir con esta piedra angular, que creo que es importante, sería simplificar los códigos de ética. En varias secretarías tienen códigos de ética, pero hay duplicidad, son códigos de ética diferentes. Creo que es importante simplificarnos, diseñar procesos formales que eliminen incentivos que promuevan actos deshonestos, capacitar al personal, promover una cultura abierta y sobre todo implementar, como lo estamos haciendo ahorita ya para varios puestos importantes y claves en la administración pública, es la realización de convocatorias públicas donde el proceso sea transparente y definitivamente implementar la obligación del servicio profesional de carrera. Que los puestos sean para los mejores perfiles y por los méritos de cada funcionario. Bueno, por último, las herramientas con las que cuenta la Comisión de Participación Ciudadana. Bueno, el informe anual puede hacer observaciones, propuestas y recomendaciones que, si bien no son vinculantes, sirven como medio para exhortar al comité de coordinación que realice su trabajo. Creo importante en un mediano plazo que tratar de hacer alguna modificación para que estas recomendaciones tengan el carácter de vinculantes. La construcción de agendas, ya que el presidente del comité de coordinación es del presidente de la Comisión de Participación, y otra herramienta importante que pudiese usar la comisión es el juicio de amparo, ya que tienen interés jurídico para promover este medio de defensa. Rápidamente mi perfil, porque creo que considero que pudiese abonar en la construcción de acuerdo a mi perfil en la Comisión de Participación. Bueno, hay una frase de Octavio Paz que creo que la pudiésemos trasladar al contexto del sistema estatal anticorrupción, que dice: una nación sin elecciones libres es una nación sin ojos, sin brazos y sin manos. Considero que en puestos claves como este y en otros de instituciones importantes, es un requisito indispensable que el perfil cuente con autonomía e independencia. Creo que los integrantes de la comisión serán los ojos de la ciudadanía y deberán de ser consejeros libres, sin ataduras, sin tener ningún conflicto de intereses, ni ningún vínculo con algún partido político o con el gobierno para poder actuar en libertad. Debe de ser libre, pero también profundamente institucional, en defensa de las normas, los procedimientos y los institutos de los cuales formarán parte. Creo que reúno estos requisitos a lo largo de mi trayectoria. Trabajé 15 años en la Administración Pública Federal en un órgano desconcentrado. Tuve la oportunidad de trabajar en materia de responsabilidad administrativa, sanciones, licitaciones, y creo que de primera mano conocí pues lo que se da, la corrupción, ¿no?, que permea dentro de la administración pública. Pude constatar también de primera mano cómo se daban los puestos claves, por amiguismos, por compadrazgos, por convocatorias que supuestamente eran transparentes, pero con exámenes obviamente muy complicados, que era absurdo que la persona que al final conseguía la plaza pues era porque tenía algún vínculo importante, ¿no? Trabajé también, bueno, ese es mi paso por la administración pública, y también los últimos años estuve colaborando, soy miembro de una asociación civil, Alzando Voces, que se dedica a la defensa de los derechos humanos. Trabajo ahí realizando algunos juicios para grupos vulnerables, ejidatarios, algunos casos de responsabilidad administrativa del Estado, y una experiencia que tuve importante en el diseño e implementación
y evaluación para incidir en políticas públicas. Este año la asociación recibió un proyecto del FAOE, del Fondo de Observación Electoral, de la PNUD en relación con el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral para llevar a cabo proyectos de observación electoral. Este proyecto fue fue ganador sobre 170 proyectos junto con otros 20 a nivel nacional. En este proyecto, bueno, se divide en dos partes. La primera fue realizar una investigación de campo focalizada a grupos vulnerables para conocer su sentir sobre el proceso electoral. Aquí se llevó a cabo una capacitación a estos grupos vulnerables para ser observadores electorales. Y un segundo momento de este proyecto se llevó a cabo una aplicación móvil, Guacha tu voto, en el cual se hizo una capacitación para que detectaran hechos que pudieran ser o constituir delitos electorales. Y bueno, fue una experiencia enriquecedora. Por último, he tenido experiencia en la integración de consejos ciudadanos. En el 2017 formé parte del comité distrital del Instituto Electoral de Coahuila con otros ciudadanos para el proceso electoral. Y este año, bueno, el año pasado, fui consejera local del Instituto Nacional Electoral, que somos consejeros ciudadanos que acompañan y vigilan que se lleve a cabo el proceso electoral conforme a derecho. Creo que mi experiencia, tanto en la administración pública como en la sociedad civil y en órganos ciudadanos como el Consejo Local, me han dado las herramientas, no únicamente en las materias ya referidas, sino en adquirir habilidades de coordinación, de consenso, de diálogo, y es importante que los consejeros que estamos del Consejo de Participación Ciudadanos sean líderes, pero líderes positivos que abonen al diálogo y al consenso entre la ciudadanía y el gobierno. Muchísimas gracias, Leticia. Habiendo expuesto las razones por las cuales se sustenta esta postulación, damos paso a la segunda etapa, que sería la de preguntas por parte de los integrantes de la comisión de selección, ¿no? Me permito presentarlo muy rápidamente, está Carlos Arredondo, Ana Cecilia Mata, Jesús Contreras, Luis Carrillo y Jesús María Ramón, y el presente soy Luis García Busaín. Entonces empezamos con las preguntas, para que están amables. Gracias, buenos días a todas, a todos. Buenos días, Leticia. En primer lugar, agradecerte que hayas respondido a la convocatoria. Este es el día de hoy aquí, porque supongo además que te tuviste que levantar muy temprano para llegar desde Torreón. Hay una primera pregunta que quiero hacerte, pero antes de hacerla quiero precisar que la pregunta tiene la intención de conocer una motivación que para mí es relevante, a pesar de que lo que hiciste fue ejercer un derecho. Las postulantes podían o no autorizarle a la comisión de selección a revelar sus calificaciones durante el proceso de selección. Y ese es un derecho. No está obligado nadie a decir que autoriza o que no autoriza. Justamente por eso, en la carta bajo protesta, se les pide que manifiesten si desean o no. Quiero aclarar también que no fuiste la única persona que se pronunció en la forma que tú lo hiciste. Pero tú no autorizaste a la comisión a revelar tus calificaciones. Sé que nos mandaste ayer una nueva carta en la que modificaste esa posición, pero me gustaría saber la razón, insisto, no porque lo que debiste haber hecho fuera lo contrario, ¿sí? Pero a mí particularmente me resulta importante saber la razón por la cual en un proceso como este, que tiene que ver con un tema respecto del cual prácticamente toda la discusión se desarrolla a partir de la desconfianza, tu decisión fue decir que no autorizabas, al menos de manera inicial,
la publicación de tus calificaciones. Esa sería una primera pregunta y enseguida tendría otra. Sí, definitivamente al momento de adjuntar el documento fue un error, o sea, obviamente es absurdo pensar que no voy a autorizar que se hagan públicas las calificaciones cuando es una convocatoria abierta y lo que se busca es que la sociedad civil vea la transparencia en la calificación, tanto en la evaluación del expediente como la evaluación de la entrevista. O sea, realmente fue un error de haber mandado esa carta, al momento de adjuntarla se mandó esa, pero mi intención, por supuesto, es que se haga pública las calificaciones. He estado en otras convocatorias y en todas se han publicado las calificaciones al respecto. Gracias. Bien. En tu currículum vemos que escribiste una tesis cuando te graduaste de licenciatura titulada La negativa ficta fiscal federal, problemática de aplicación, criterios y solución a los mismos. Los criterios que imperaban hace 20 años que escribiste esta tesis han cambiado a lo largo de estas últimas 2 décadas. ¿Cuál sería tu visión hoy de una figura como esta, de la negativa ficta? Pero me gustaría incluso más que nos dijeras si hoy cambiarías el título y explorarías mejor la afirmativa ficta. ¿Cuál de las dos crees tú que surte mejor los derechos de los ciudadanos? ¿Cuál protege mejor? Porque en tu currículum también nos comentas que en tu trabajo como abogada realizas trabajo en el área de derechos humanos. Entonces, me gustaría saber cuál es tu posición hoy como autocrítica respecto de tu propia tesis en relación con esta figura que pudiera o no ser un elemento que pudiéramos considerar que permite que las autoridades u obliga a las autoridades a actuar desde el principio pro hominem. Sí. Bueno, definitivamente esa tesis la hice hace 20 años. El artículo sigue igual, lo único que cambió fue el plazo con la configuración de la negativa fiscal. Definitivamente, hay algunas leyes que prevén ya la afirmativa ficta y ahí se obliga a las autoridades precisamente a lo que estamos buscando, ¿no? A la transparencia y a la rendición de cuentas. Las autoridades están acostumbradas a no dar información. Y lo más fácil para ellos y lo que pasa y es un vínculo importantísimo para la corrupción es que no contestan en los plazos que la ley le establece. Están acostumbrados a que si no cumplen con el término que se establece en la ley para contestar alguna solicitud, saben que la ley les permite que se dé una negativa ficta y eso que obliga a que el particular tenga que ir a un juicio en este caso, por ejemplo, de nulidad, para combatir la negativa ficta que se da por el silencio de la misma y tendrá que esperarse 1 año, si bien le va, para obligar a la autoridad únicamente a contestar. Bueno, negativa ficta se obliga a que se resuelva el fondo del asunto. Pero esta deficiencia de la ley de permitir que se configure en este caso una negativa ficta abre la puerta a los servidores públicos a no cumplir con la ley. Y esto viene concatenado precisamente a la corrupción que se da en las instituciones públicas. Es decir, el particular presenta un escrito, un ejemplo básico, alguna licencia, alguna concesión, la autoridad no contesta, tiene que promover un juicio para que se le dé respuesta y en este inter, ¿qué pasa? Bueno, pues el particular está entre la espada y la pared. Me urge mi licencia, ¿qué hago? Contrato un abogado, me espero 1 año o acepto dar un soborno para que me den la respuesta correcta. ¿Qué es lo que pasa? Que es una cadena, es un círculo vicioso, no contesta la autoridad, no tiene ninguna sanción. ¿Por qué? Porque las contralorías, que es un muro importante para el combate, se dedican, y lo viví yo en primera mano, a checar, por ejemplo, facturas de viáticos porque no reúnen los requisitos y iniciar un procedimiento sancionador en lugar de sancionar al funcionario que no cumple con los plazos de la ley para resolver una solicitud. Y esto orilla a los particulares
cometer un acto de corrupción, porque entre la premura de necesitar esa concesión o esa licencia para seguir con su trabajo, tiene que contratar a un abogado, esperarse un año, y los impartidores de justicia tampoco emiten las sentencias en el plazo legal. Y es con la opción de que en los mejores términos la sentencia saldrá a favor, pero si no, puede salir en contra, y es otro año y otro año para que se cumpla con la impartición de justicia. Entonces, esto es un círculo vicioso que viene desde el funcionario del primer nivel y el impartidor de justicia. ¿Qué necesitamos? Bueno, que se apliquen las sanciones. Si al funcionario... Perdón, disculpa que te interrumpa. Con esto que nos has dicho, ¿tú plantearías que entonces no es la negativa ficta lo que debe existir en la ley, sino la afirmativa ficta? Dependiendo de la ley y dependiendo del caso. O sea, no podríamos hacerlo global para todos. O sea, por ejemplo, hay algunas leyes ya administrativas que prevén la afirmativa ficta en ciertos casos, y en otros casos, dependiendo, sí creo que debería permear la negativa ficta, pero con lo que estoy explicando, ¿no? Que obligar a la autoridad a que su obligación principal es dar respuesta, dependiendo creo que de cada ley y de cada materia. Sí. Gracias, gracias. Compañeros, ¿habría alguna otra pregunta? Nada más quiero recordarles que nos quedan aproximadamente 14 minutos para que sean muy concisas las preguntas, y también le pediría a Leticia que pueda aceptar que podamos todos participar en este momento de preguntas. Por favor, Luis. En la revisión del expediente se muestra una persona muy proactiva que tiene un trabajo rico con la ciudadanía, pero no me queda a mí totalmente claro la experiencia específica en los temas de corrupción. Y en el momento de escuchar la presentación, escucho muchas veces, esto está mal, y la corrupción se da en estos casos. La pregunta sería, ¿qué sí tenemos o qué sí? ¿Cuál es la parte positiva que tenemos como para tener la esperanza de que sí podemos luchar contra la corrupción, de que sí podemos incidir en ella y que sí podemos incidir en ella? ¿O qué pensarías que sí podemos hacer? Yo quisiera complementar esa pregunta en la misma línea, ¿no? ¿Qué hay de positivo, no? Ya lo comentó Luis, pero yo iría un poquito más allá. ¿Qué cosas tú observas a lo largo de la experiencia del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en Coahuila que consideras positiva en términos del trabajo realizado a lo largo de los últimos 12 meses? ¿No? Pues va un poquito como complementar la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo positivo? Que tenemos un marco legal, que tenemos leyes que tienen las bases para combatir la corrupción, pero no se cumplen. Ese es el problema. El trabajo de la comisión es hacer que se cumplan en concordancia o en sinergia con el comité de coordinador y con la sociedad civil. Las dos vertientes que veo yo de beneficio para esto es que tenemos el marco legal, tenemos las instituciones, y lo que tenemos que hacer es sí aplicarlas. Eso sería lo que de manera concisa lo que vamos a esperar que la comisión alcanzara este objetivo. Es que la comisión va a ser un vínculo entre la ciudadanía y entre el gobierno para hacerlo. La comisión no puede, no somos, no vamos a ser ni activistas sociales, ni investigadores, ni legisladores. O sea, no es una función de la comisión. La comisión va a ser el vínculo entre la ciudadanía y el gobierno, y va a vigilar y acompañar a la comisión de coordinación para que las instituciones, dentro de su marco normativo, cumplan con las funciones que tienen, enfocadas en todas hacia el combate a la corrupción. Sí, la pregunta específica no es si la comisión lo va a lograr, sino la comisión es una herramienta que tiene capacidad para incidir y para hacer que esto sea una realidad. Yo creo que sí.
Yo confío, yo creo que la comisión tiene las herramientas para proponer e incidir junto con la comisión de coordinación en lograr un combate frontal a mediano o largo plazo. Gracias. Gracias, Leticia. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, Jesús. Sí, buenos días, Leticia. Buenos días. Escuchando su participación y dada su experiencia de más de 15 años en la administración pública, yo quisiera saber, dentro de su experiencia, ¿cómo fue su actuación si le tocó participar en decidir sobre una sanción pública a un funcionario por no cumplir con la normativa? ¿Y cuál fue el caso o cuál es su opinión del tipo de actividad que realizó dicho funcionario y qué piensa de ese tipo de sanción? Aunque escuché ahorita con mucha atención sobre inclusive de la actuación o del tiempo que se tarda a veces de ejecutarse la ley. Entonces me gustaría saber en forma personal cuál es su pensamiento, ¿no? De acuerdo a su actividad que desarrolla. Sí. Bueno, yo estoy en un órgano desconcentrado de la administración pública, no en una contraloría, que sería la autoridad competente para sancionar alguna responsabilidad de los servidores públicos. Dentro de mi experiencia en la administración pública, tuve conocimiento de varias sanciones a funcionarios que tienen la atribución de incidir en algún acto de corrupción. También el proceso de Contraloría es deficiente, por eso mismo generalmente los tribunales revocan las sanciones impuestas a los servidores públicos. Pero sí, de manera directa, bueno, yo no trabajé en alguna Contraloría para hacer un procedimiento sancionador, pero bueno, sí reitero, lo que pude ver fue esto, ¿no? Que los servidores públicos no cumplen con lo que establece la ley, con los términos de sus funciones, porque no se les castiga. O sea, lo hacen porque saben que hay impunidad, que no hay procedimientos sancionadores por la actuación indebida que hacen. Permítanme complementar la pregunta nada más, sí, porque Carlos, a mí también me llamó la atención que en su exposición comentó que había sido testigo de primera mano de actos de corrupción, y la pregunta sería, ¿qué hizo? Específicamente, ¿qué hizo cuando le tocó atestiguar actos de corrupción? Bueno, o sea, lo que quiero decir es, por ejemplo, ahí en la exposición hablé sobre las convocatorias y la forma de dar las plazas. Es lo que lo viví de primera mano, ¿no? Yo traté de acceder obviamente a un puesto superior en varias ocasiones. Dentro de ese mismo órgano desconcentrado hacían convocatorias transparentes, ponían un examen obviamente para cierta plaza, con unas preguntas que no tenían nada que ver, y si tú haces la ponderación, por eso digo que lo viví de primera mano, en este sentido, con una experiencia de 10 años en la función pública frente a otra de las aspirantes con 1 año, pero sí con una relación importante. Sí, perdón, Leticia, pero ¿qué hiciste? O sea, ¿denunciaste el hecho y pediste que se iniciara un procedimiento sancionador? No, bueno. ¿Lo denunciaste públicamente? ¿Qué hiciste? En este sentido, obviamente, era un examen, que es un examen que te ponen, bueno, no podía yo comprobar que hubiese alguna situación o alguna tendencia para que reprobaran unos y pasaran otros. O sea, es muy complicado comprobar una situación así sin pruebas, pues es muy difícil, ¿no? Digo, a lo que voy es que lo viví de primera mano, es ante la impotencia de ver que posiblemente tú tienes más aptitudes para cierto puesto y se lo dan a otra persona porque tiene una relación importante con el gobierno, con algún partido, ¿no?
Por eso fue mi propuesta de la importancia de convocatorias públicas y el servicio profesional de carrera. Eso fue mi exposición en el sentido de que lo viví de primera mano esta situación. Sí, gracias, Leticia. Le voy a dar la voz a Luis para que haga otra pregunta. En relación, sabemos que está relacionada con varias actividades en donde muestra usted su compromiso. La disponibilidad de tiempo que tendría para dedicarle a la comisión en caso de que usted fuera. Del 100%, tendría el 100% de mi tiempo. Sí. Gracias, Luis. Yo tengo una pregunta, Leticia, en relación a tu experiencia o vinculación con la sociedad civil. Y no me refiero a la sociedad civil en el sentido estrictamente electoral. Tú mencionas que eres miembro de la Asociación Civil Alzando Voces, de la Acción Estratégica y Formación Integral de Derechos Humanos, del Observatorio de Participación Política de Mujeres y del Observatorio de la Laguna ¿Cómo Vamos? Pero no pones fechas del tiempo en que tú has participado en esas distintas organizaciones. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tienes participando en la Asociación Civil Alzando Voces? ¿Desde qué año? 2014, más o menos 2015, me invitaron a participar. En el de estrategia también, ahí es con lo que mencioné sobre medios de defensa a grupos vulnerables. En el observatorio es anual, y en el de Observatorio Laguna. Anual, ¿pero cuándo iniciaste? Inicié en el proceso cuando fue 2017. Y en el observatorio Laguna se conformó, pero se unió a otro observatorio, y ahí nada más estuve participando alrededor de 6 meses. Sí, ¿existe todavía ese observatorio, el último? Sí, el de Laguna ¿Cómo Vamos? Sí existe, pero me parece que se fusionó para ese observatorio con otro más grande. 6 meses, ¿a partir de qué fecha? Sería 2015, me parece. Estuvimos trabajando por unos meses en el observatorio. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Leticia. No, de nada. Por favor. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Oye, mi pregunta sería, viendo la participación tuya en Alzando Voces y sí, todo asunto social, ¿tienes algún logro así específico que digas, mi participación o durante mi participación en estas actividades se logró que esto que se estaba haciendo mal se corrigiera? O sea, ¿tienes algo así, algún tema que digas, logramos hacer esto? Mira, sí, bueno, un logro importantísimo a través de Alzando Voces, bueno, fue el proyecto de observación electoral a nivel internacional de la FAO que ya presenté. También incidimos hace alrededor de 2 años, se iba a promulgar un reglamento de participación ciudadana en el municipio de Torreón con fines electorales, que no considerábamos la sociedad civil que cumplía con los lineamientos de un reglamento de participación. Incidimos junto con otras organizaciones de sociedad civil para detener la promulgación de este reglamento. Obligamos al municipio a hacer foros de consulta con académicos y sociedad civil, y logramos que no se promulgara de manera expresa este reglamento. Por otro lado, bueno, en la última comisión en el Consejo Local, sí creo que incidimos en abonar a la política pública de la educación cívica. Realizamos muchos foros juveniles, conversatorios, debate del debate, y logramos, en consenso con los partidos políticos, que no es nada fácil, la sociedad civil y la academia, llevar a cabo 2 debates de senadores. El último sí fue complicado, ya que hubo pues mucha inseguridad en Torreón y estuvo a punto de no llevarse a cabo, pero con una coordinación importante logramos realizar estos eventos. Sí, gracias, Leticia. ¿Alguna otra pregunta? Ceci, por favor, tenemos 1 minuto. Gracias. Rápidamente, buenos días. Buenos días. Mira, veo tu trayectoria, veo lo que has logrado. ¿Qué consideras como reto personal para ti dentro de todo, si llegas a quedar seleccionada en el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Cuál es un reto personal que tendrías?
Un reto personal definitivamente sería abonar a reconstruir la desconfianza que existe en las instituciones de gobierno, ¿no? Si bien es cierto, seremos ciudadanos, pero bueno, estaríamos regidos por la normatividad, por la Constitución. Definitivamente creo que la desconfianza que impera en México no deja que avancemos. Gracias, Leticia. Si no hay ninguna otra pregunta, damos por terminada esta primera entrevista. Muchísimas gracias, Leticia, en particular por haber venido desde Torreón, ¿no? Sí. Y haberte levantado seguramente muy temprano, haber venido desde ayer, ¿eh? No, desde ayer. Pero, el mayor de los éxitos, y muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias. Buen día. Si pasamos ahora a la segunda entrevista. Vamos a dar un poco de tiempo a que la